Hola, buen día con todos. En breve empezamos. Hola, bienvenidos. En unos minutos estamos empezando. Ok, iniciamos. ¿Qué tal? Bienvenidos todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy vamos a hablar de cómo la validez y la fiabilidad de los datos son dos jugadores imprescindibles en un proyecto de data, siendo el objetivo de las pruebas. Bueno, un poco de mí. Mi nombre es Cis Hidalgo. Yo soy arquitecto de Cuba en Baufes. Tengo más de 10 años trabajando en el mundo de la calidad de los proyectos de TI y en proyectos de data. Tengo también experiencia con resultados exitosos. ¿Cuál es nuestra agenda para hoy? Bueno, hoy responderemos a las siguientes preguntas, ¿no? ¿En qué consisten las pruebas de TL o también conocidas como LTL testing? ¿Estas pruebas siguen un proceso? Nos preguntamos también eso. ¿Cómo diseñamos los escenarios y los casos de prueba de LTL? ¿Qué tipo de pruebas se realizan? ¿Cuáles son esos tipos de pruebas? ¿Y qué errores nos encontramos durante la ejecución de las pruebas? ¿Qué se espera de un tester de TL? ¿Y qué buenas prácticas los testers deberíamos tener en cuenta? Antes de empezar, hablemos un poco de lo que es
el ETL en sí, ¿no? El proceso del ETL. En el proceso, este proceso, ¿no? Es el mediante el cual nosotros vamos a lograr ingresar datos en un almacén de datos desde múltiples fuentes, ¿no? Y consiste en 3 pasos, ¿no? En la extracción, la transformación y la carga. Extraemos los datos de las tablas de origen, transformamos estos datos para que se ajusten finalmente a las estructuras de los datos de destino y finalmente los cargamos en las bases de datos de destino. Sin embargo, la creación y el mantenimiento de un almacén de datos generalmente consta de varios pasos, ¿no? O etapas intermedias, ¿no? Y en cada parte de estas etapas hay una actividad de testing. El ETL es una función de TI que es vital en cualquier organización, ¿no? Ya que se ocupa de uno de los activos más valiosos de las empresas, los datos. Por lo tanto, existe esta necesidad de probar los procesos ETL para de esta forma garantizar que funcionen correctamente antes de implementarlos. Hablemos un poco perdón, del proceso de ETL, ¿no? Las pruebas de ETL, ¿no? O también conocidas como el ETL testing, implican la verificación y la validación de los datos durante todas estas etapas que se utilizan entre el movimiento de esta data del origen al destino. En la extracción, ¿qué es lo que validamos? Validamos la correcta extracción de estos datos. En la transformación, validamos que se cumpla con las reglas de transformación que son definidas en los documentos de mapeo, en los files de mapeo. Verificamos las claves que se definen para el almacén de datos. Verificamos también la limpieza de estos datos. Verificamos que la extracción y la transformación sea realizada no solamente en forma completa, sino también correctamente. Ya en la carga vamos a verificar los agregados que resumen finalmente y almacenan los datos y los dejan disponibles, ya que nos van a permitir mejorar el rendimiento general de las consultas de los usuarios finales, ¿no? De esta data, a través de reportes, a través de dashboard, a través de alertas, entre otros, ¿no? Utilizamos las pruebas de TL. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Nosotros cuando queremos configurar un nuevo almacén de datos, utilizamos y aplicamos estas pruebas de TL. También puede darse el caso que ya tenemos un almacén de datos y queremos agregar una nueva fuente de datos a nuestro almacén. Aplicamos también y hacemos pruebas de TL. Cuando se trata de un proyecto de migración o integración de datos, aquí también se necesita de las pruebas de TL. O cuando simplemente por algún motivo movemos los datos, necesitamos también de alguna prueba de TL. ¿Y por qué no ante alguna sospecha de algún problema con la calidad o con el proceso mismo de ETL? Nos hacíamos la pregunta, ¿y estas pruebas siguen un proceso? Pues sí, ¿no? La respuesta es sí. El proceso de pruebas de TL involucra actividades, ¿no? Tenemos estas 5 actividades resaltantes, ¿no? El entendimiento del requerimiento, de los requerimientos de negocio, el planteamiento de una estrategia del plan de pruebas que involucra también la estimación de estas actividades, el diseño de escenarios, la identificación de escenarios y la definición de los casos de prueba, ¿no? Y también la preparación del set de datos, ¿ok? O la identificación de la muestra de los datos con los cuales vamos a probar,
la ejecución misma de la prueba y en paralelo el registro de los defectos que vamos encontrando, ¿no? Y los cuales vamos gestionando. Y finalmente un reporte del resultado, del avance de las pruebas y de la detección de estos bugs, ¿no? Y un cierre final de las pruebas que nos permite dar una conclusión de la calidad, ¿no? Durante el entendimiento de los requerimientos, nosotros revisamos información. ¿Qué información es la que revisamos? La información de la arquitectura, del modelo de datos, de la estrategia misma del proyecto de data o del proyecto de data warehouse o del proyecto de TL. Revisamos los requerimientos, la documentación, los files de mapeo, los cuales deben quedar completamente entendidos por los probadores. Ya al momento de plantear la estrategia y el plan de pruebas, lo que hacemos es definir el objetivo, cuál es el objetivo de las pruebas, cuál va a ser el alcance, qué tipos de pruebas son los que vamos a realizar, cuándo es que las vamos a realizar, el ambiente de pruebas, qué es lo que necesitamos, qué precondiciones necesitamos para hacer la prueba. Vamos a necesitar de alguna herramienta de gestión o de alguna herramienta que nos facilite las pruebas del ETL. Estimamos también las tareas, ¿no? Porque hay un tiempo para realizarlas, por lo tanto, tenemos que ver en qué tiempo necesitamos para lograr el compromiso. Llega el momento ya del diseño de los escenarios, de los casos de prueba. También tenemos aquí la preparación de los scripts, ¿no? La preparación de los sets de datos o la definición de la muestra de datos que nos permita validar estas reglas, ¿no? Que van a estar dentro de los mapeos. Llega el momento ya de la ejecución, una vez ya diseñados los casos que vamos a probar, y comenzamos con la ejecución de la prueba, ¿no? Y vamos reportando defectos, ¿no? Diferencias entre lo que vayamos obteniendo y el resultado que esperamos, ¿no? Y que hemos definido dentro de los casos de prueba. Y estos defectos no los dejamos ahí, pues los clasificamos de acuerdo a la severidad, ¿no? Y al impacto o al bloqueo que puedan estarnos ocasionando, y los vamos gestionando con el equipo. Durante todo el proyecto se va compartiendo con el equipo el avance de las pruebas, ¿no? Cómo es que vamos con lo planificado, con respecto a lo planificado, ¿no? Comunicamos esto al equipo y a todas las partes interesadas, y finalmente, ¿no? Al terminar las pruebas, pues se hace un resumen con los resultados de estas pruebas. Con respecto ya a los escenarios, ¿no? El diseño de casos de una aplicación web, por ejemplo, o de una mobile, o de las APIs, o del backend, ¿no? Se nos hace ya como que más familiar, ¿no? Utilizamos técnicas, las aplicamos, escribimos estos casos, ¿no? En Jenkins, por ejemplo, ¿no? Pero aquí también, ¿no? En las pruebas de ETL, también nosotros escribimos o definimos estos escenarios, y de cada escenario los casos de pruebas que involucra, ¿no? Aquí un poquito en esta lámina resumimos una idea, ¿no? De qué escenarios probaríamos y qué casos envuelve cada escenario, ¿no? Para asegurar así una cobertura alta, ¿no? De las pruebas. Eh, tenemos el escenario de la validación de los files de mapeo. Aquí verificamos los documentos de mapeo, los modelos de datos, vemos si toda esta información finalmente está clara y nos proporciona la información del ETL, ¿no? Que nos permita luego finalmente hacer el diseño de estos, ¿no? El diseño de los casos de prueba. Tenemos también los escenarios de la validación de estructura, ¿no? Verificamos la estructura de las tablas de origen, destino. Aquí vemos el tipo de datos, la longitud, el formato de los campos, el nombre de las columnas, ¿no? Que estén conforme con este documento de mapeo.
En cuanto a los problemas de seguridad, también incluimos escenarios con respecto a los problemas de integridad. Eh, Nos aseguramos aquí que todos los datos que esperamos sean cargados, ¿no? En las tablas de destino. Nosotros tenemos ya un set de datos preparado con un resultado esperado. Entonces aquí lo que hacemos es verificar que efectivamente todos los datos que tenemos planificados sean cargados en las tablas de destino, estén siendo cargados, ¿no? Aquí utilizamos el recuento de registros, verificamos si hay registros rechazados, ¿ok? La razón del rechazo, o que no hayan datos truncados, verificamos también los valores límites, ¿ok? Aplicamos también aquí técnicas y vemos también las llaves, los campos únicos de las tablas. Con respecto ya a la transformación, pues cada una de las reglas de transformación que sea aplicada a cada campo es verificada, ¿ok? Es verificada en este grupo de escenarios. Con respecto a la calidad de datos, comprobamos los datos numéricos, por ejemplo, el formato de los campos fecha, chequeamos los valores nulos, la precisión de los datos, es importante también considerarla. Ya en los escenarios de validación de nulos, verificamos, ¿no?, el valor nulo para aquellos campos donde sí se les permite el tener un valor nulo, pero también aquellos campos donde se ha especificado que no es válido el tener un valor nulo, el valor nulo, ¿no? Eh, la validación de las fechas, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos fechas que nos indican la creación de una fila, ¿ok? La creación de un registro. Hay fechas también que nos van a permitir identificar si un registro está activo o está inactivo. También a veces en función misma de la fecha se van a generar actualizaciones o inserciones, ¿no? Entonces, todos estos puntos son casos que van a estar dentro del escenario de la validación de la fecha. Con respecto a a la comprobación de duplicados, aquí validamos las claves únicas y cualquier otra columna que deba ser única según y de acuerdo a las especificaciones. Ah, con respecto a la limpieza, ¿no? Las columnas que son innecesarias, ¿no?, deben ser eliminadas, ¿no? Esto inclusive antes de realizar la carga, ¿no? Es una de las primeras etapas. También consideramos escenarios, ¿no?, y casos para hacer la validación de esta limpieza. Y finalmente, ya la visualización de los datos, ¿no?, después de transformados, ¿ok? Y es aquí, ¿no?, donde vamos a revisar, dependiendo del proyecto, ¿no?, las alertas, si son utilizadas, y es a través de las cuales que, ¿no?, se notifica de esta data, reportes de los dashboard también, ¿no?, donde se visualiza esta data resultante. Dentro de los dashboard o de los reportes, por ejemplo, verificamos, ¿no?, las columnas, no solamente la forma, sino también el contenido, si se tiene algún ordenamiento, si se tienen algunos filtros, ¿no? Y sí, el formato mismo también nosotros lo validamos. ¿Qué tipos de pruebas, no? Cuando nosotros probamos un proceso de ETL, ¿no?, en nuestra estrategia vamos a definir cuáles son los tipos de pruebas que vamos a considerar realizar. Tenemos 4 o 5 tipos de pruebas que consideramos, ¿no? Las pruebas funcionales, ¿no?, acompañadas también y durante y sprint a sprint, pues vamos revisando, ¿no?, la necesidad de las pruebas de regresión, las pruebas end-to-end, pruebas de aceptación y las pruebas de performance, ¿no?
Sobre las pruebas funcionales, nosotros vamos a probar, como lo dice propiamente, la funcionalidad. Y conforme va avanzando el desarrollo, ¿no?, del ETL, incluimos y analizamos la regresión que sea necesaria. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de asegurar que no se haya impactado en forma negativa lo que ya hemos anteriormente probado. Nosotros probamos con data histórica, ¿ok? Y con el incremento de data, ¿no? Ya sea por data nueva, ¿ok? O data que ha sido actualizada. Con respecto a las pruebas end-to-end, ¿no? Probamos el proceso todo, ¿no? El proceso del ETL todo, el end-to-end, de inicio a fin. Desde el inicio con la extracción de los datos hasta finalmente la visualización, ¿no? La presentación para el usuario final. Las pruebas de aceptación. ¿Quién más que el usuario final, ¿no? ¿Quién más que la gente de negocio que conoce sus datos, ¿no? Para ayudarnos a asegurar con su punto de vista, ¿ok? Si estamos cumpliendo o no con sus expectativas, ¿no? Las pruebas de aceptación nos ayudan con asegurar que estamos llegando a cumplir las expectativas de este usuario final. Las pruebas de performance, ¿no? No solo aseguramos la calidad de los datos, ¿no? Con todos los escenarios que hemos visto, ¿ok? Con todos estos tipos de pruebas. No solamente nos enfocamos en validar esa calidad de datos, sino también el rendimiento, ¿no? El rendimiento de la solución. Tenemos en cuenta de tener las mismas condiciones de producción, ¿ok? Para poder darnos cuenta de este rendimiento en una situación lo más real posible, ¿no? Em, bueno, ya de cara en las primeras pruebas funcionales, que son las que son un poco más extensas, nosotros revisamos no solamente las reglas de transformación, verificamos la duplicidad de datos, el truncado, hacemos uso del conteo de registros, verificamos los valores por defecto, valores nulos, los no nulos, chequeamos constraints, las claves, ¿no? Las llaves de las entidades y finalmente también las agrupaciones, ¿no? Que se aplican antes de una visualización y que ayudan a agilizar esta visualización. Los tipos de errores, ¿no? Durante estos tipos de errores y durante la ejecución, nosotros podemos irnos encontrando con diferentes tipos de errores, ¿no? ¿Cuáles son estos tipos de errores con los que nos podemos topar? Pues tenemos errores por casus border, ¿no? Como mencionábamos, nosotros en este tipo de pruebas también aplicamos técnicas, ¿no? Aquellas técnicas de diseño que utilizamos para las pruebas de alguna aplicación web o mobile, utilizamos valores límites, ¿ok? Donde utilizamos el máximo o mínimo valor. Utilizamos también la técnica de partición equivalente, ¿no? Trabajamos con valores válidos, valores no válidos, ¿no? Aquí hablamos justamente de escenarios positivos, escenarios negativos. También podemos encontrarnos con errores de entrada y salida, ¿no? Al tener identificados nuestros datos de prueba, podemos encontrarnos con errores con la data, ¿no? Que el proceso acepte, ¿no? Como válido algún dato que nosotros estamos definiendo que es un dato inválido, ¿no? O al contrario, ¿no? Que estemos rechazando alguna data que hemos definido como un dato válido. Errores de cálculo también. Nosotros tenemos reglas de negocio, reglas de transformación, sumarizaciones, ¿no? Que se van realizando como parte de los cálculos. Bueno, puede también darse, ¿no? Y encontrarnos con estos tipos de errores, ¿no? Por alguna salida final que sea incorrecta, ¿no? Debido a un error matemático o de cálculo, ¿no? Errores en las interfaces, ¿no? Aquí vemos, nosotros vamos a revisar el dashboard, ¿no? Los reportes. Aquí vemos el tema de los ordenamientos, ¿no? Necesitamos presentar datos ordenados o utilizar filtros, ¿no?
o el formato mismo del reporte, podemos toparnos con errores con respecto a estos puntos. Errores de las condiciones de carga y de carrera, ¿no? Que no nos permita el proceso poder trabajar con múltiples usuarios o que no nos permita la carga de un volumen de data alta, un alto volumen, ¿no? Y que esto bloquee finalmente o cuelgue el proceso. También podemos encontrarnos con errores de este tipo. Y finalmente, errores de la misma documentación, ¿no? Aquella documentación que nos sirve de input para que nosotros podamos finalmente definir el alcance o los casos de prueba. También errores desde esta primera etapa, ¿no? Temprana, también pueden ser identificados. ¿Qué es lo que se espera, no? O cuáles son aquellas responsabilidades de un tester en un proyecto de data o en un proyecto de ETL, ¿no? ¿Cuáles son esas responsabilidades? Em, Entre ellas, lo que se espera es una participación temprana, ¿no? En los casos de éxito que he podido participar, ayuda mucho esto, ¿no? El que el tester esté desde el inicio. Esta participación temprana ayuda a la detección temprana de errores, ¿no? Muchas veces inclusive hasta antes del inicio del desarrollo. Se detectan ambigüedades, ¿no? Algunas omisiones, ¿no? Dentro de la misma documentación o de la preparación de los mapeos, ¿ok? Alguna no claridad, ¿no? Puede ser detectada si el tester empieza tempranamente a participar del proyecto. Una vez que tenemos claro todo y está entendido, ¿no? Todos los que son los requerimientos y todas estas reglas, ¿no? Incluidas dentro de estos files de mapeo, los testers definen cuál va a ser la estrategia, cuál es el plan, ¿no? Y también se define cuál va a ser la data de prueba que nos permita validar cada una de las reglas, ¿no? A partir de ahí, creamos y diseñamos ya y definimos los escenarios y los casos de prueba. Finalmente se ejecutan las pruebas. Para esto y dependiendo del proyecto, se puede trabajar también con una herramienta de gestión de pruebas, ¿ok? Y también de ejecución de las pruebas mismas. Finalmente, paralelo a la ejecución, hay una detección de defectos, hay un análisis del impacto en la atención o en la solución de estos defectos. Acá hay una comunicación constante con el equipo de desarrollo para entender, ¿no? La causa raíz del defecto detectado y cuál va a ser la solución, ¿no? Para de esta forma medir el impacto y la necesidad de la regresión. No solamente una regresión orientada al fixeo de los defectos, ¿no? Sino también conforme el ETL es desarrollado, ¿no? Hay una regresión al pasar de un sprint a otro, ¿no? Y finalmente, bueno, el informar y mantener al tanto al equipo de cómo va la evolución de las pruebas, ¿no? De algún bloqueo de las pruebas. em, Esto es comunicado al equipo eh, diariamente, ¿no? Diariamente tenemos también y utilizamos dashboard que permiten a todo el equipo eh, estar enterado, ¿no? De cuál es ese progreso de las pruebas día a día, ¿no? Y ya finalmente al cerrar el periodo de las pruebas, pues una conclusión general, ¿ok? Que nos permita tomar finalmente la decisión, ¿no? De llevar a la siguiente etapa, ¿no? De pruebas el ETL. No solamente hay las expectativas con respecto a las responsabilidades, sino también a los skills o al conocimiento del tester, ¿no? Un tester de ETL debe conocer un poco de SQL, ¿no?
la comprensión en sí del concepto, ¿no? De los conceptos de Data Warehouse, de Data Migration, del ETL mismo, eh, la comprensión del diseño de los casos, ¿no? De la utilización de técnicas, de este conjunto de escenarios, ¿no? Que son básicos y que forman parte del set de casos, ¿no? A probar dentro de un ETL. La ejecución misma, ¿no? La experiencia en la ejecución, en la validación de los datos, en la captura de evidencia. Hay que conocer también las herramientas de la programación misma, ¿no? Del ETL. Muchas veces esta intervención temprana involucra también, ¿no? El poder hacer un análisis de la construcción misma, ¿no? Y así poder abarcar el proceso pues de extremo a extremo, ¿no? Y estar y participar en el proyecto todo, ¿no? Y conocimientos, como les decía, de las herramientas, ¿no? De alguna herramienta de gestión que finalmente termina agilizando la ejecución y manteniendo a todo el equipo eh, en conocimiento de cómo va evolucionando las pruebas. ¿Cuáles son aquellas mejores prácticas, ¿no? Que se pueden notar, ¿no? Una vez ya participado en proyectos de data. Esta participación temprana dentro de las fases del proyecto, ¿no? Y también, por ejemplo, ¿no? Esta participación temprana es incluir, ¿no? Y como tester, velar porque se den esas pruebas unitarias, ¿no? Porque se den las pruebas de componentes. Es importante este primer filtro, ¿no? Hablamos de que la calidad, ¿no? Y actualmente la calidad no solamente es responsabilidad de Cuba, ¿no? No es responsabilidad de los probadores. La calidad es responsabilidad del equipo. Entonces, como tester, velemos porque esas pruebas unitarias se den eh, y participar también en esa definición de pruebas unitarias, porque ¿no? Somos conocedores del qué esperamos, ¿no? De cuáles son esos requerimientos. El entorno de pruebas, ¿no? Que sea lo más parecido al entorno de producción. Eh, ¿A qué nos referimos? ¿No? No solamente al hardware, al software, sino también a la configuración. Por supuesto, aquí hay que tener en cuenta también las posibilidades de cada organización, pero es también importante tener en cuenta, ¿no? En qué entorno, cuál es ese entorno de pruebas, qué es lo que necesitamos, que nos dé una respuesta o el rendimiento lo más cercano a la realidad, ¿ok? Necesitamos contar también con el usuario de negocio, ¿no? Para saber y darnos cuenta si los datos son finalmente los correctos y si el rendimiento, ¿no? del ETL cumple con aquellas expectativas del usuario, ¿no? Contar con ellos nos aseguran también la mayor calidad y nos permite proporcionar mayor credibilidad también, ¿no? Esa participación del usuario, ¿no? Con el equipo, ¿no? El usuario es quien mejor conoce de los datos, ¿no? Y nos va a dar un feedback que va a ayudar, ¿no? A lograr en conjunto esa calidad que estamos esperando. Y finalmente, ¿no? Partamos, ¿no? De realizando un pequeño test, ¿no? A partir de datos reales, ¿no? Una vez que nosotros tenemos identificado cuál es la casuística que queremos probar, establezcamos este pequeño test, ¿no? Que sea ejecutado rápidamente, definimos la data a probar y tener claro cuál es el resultado que nosotros estamos esperando, ¿ok? Em, no sé si fue muy rápido. Llegamos al momento de las preguntas. Sofi. Sí, 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 no tenemos preguntas, así que bueno, fuiste muy clara. Qué bueno.
no sé, fui un poco rápido de repente y estamos con tiempo. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta o finalmente vamos terminando con el webinar. Acá tenemos una pregunta de Zuliret y pregunta si podrías contar alguna experiencia. Ok, sí. Bueno, yo intervine, ¿no? En proyectos de data, pero principalmente recuerdo un proyecto con una empresa americana, cliente de Baufes, em, donde se me permitió esto, ¿no? La participación temprana con el equipo, participando, revisando los requerimientos iniciales, donde se empezó determinando y revisando las tablas, ¿no? Origen de los datos, ¿no? Definiendo inclusive las reglas de transformación para algunos de los datos, la necesidad de definir estos procesos de limpieza preliminares, las áreas, ¿no? Las áreas mismas por las cuales se iba a ir pasando por las cuales iba a ir pasando las data. En este caso, nosotros tuvimos que preparar algunos archivos de carga, ¿no? Entonces, el conocer en realidad el requerimiento a mí me permitió preparar estos files y tener acotado, ¿ok? Todo el set de pruebas, ¿no? Para, para cada una de las entidades, ¿no? Que finalmente resultaban, ¿no? En esta información que era mostrado en el dashboard, ¿no? El conocer también de estas especificaciones me permitía a mí un poco entender cuál era la necesidad del usuario. Entonces, finalmente, pude dar también un feedback, ¿no? Eh, durante la construcción y el diseño del dashboard, ¿ok? Porque me ponía en el lugar del usuario, ¿no? De qué es lo que él esperaba para poder visualizar, ¿no? En ese tablero, ¿ok? Para poder tomar la decisión, ¿no? Qué información le ayudaba a él a filtrar la información, ¿no? Em, Hubo estos dos puntos que para mí el hecho de tener esta idea clara de la necesidad en sí del usuario, ¿no? Qué información él quería y que le permitiese tomar decisiones, me permitía a mí, me permitió poder armar estos files de data, ¿ok? Mi data de entrada, ¿no? Y finalmente ver qué es lo que yo esperaba visualizar en ese tablero, ¿no? En cuanto a cantidades, en cuanto a volumen de registros, ¿ok? Las variaciones, los casos, ¿no? Cada uno de los registros de los CSV de trabajo, pues me lograba explotar, ¿no? Explotar cada uno de los campos, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a la calidad del dato, ¿no? Si se trataba pues de un dato numérico, me permitía, así como nosotros tenemos en cuenta en una página web de validar algún dato, por ejemplo, numérico, si nos permite valores positivos, negativos, decimales, ¿ok? O en el caso de las fechas, el formato, una data válida, una data inválida, una data futura, pues la preparación de estos CSV me permitía tener esa flexibilidad y lograr una mayor cobertura. ¿Ok? Y bueno, sí, y el estar desde el inicio me permitió también un poco conocer ese lado técnico de las personas que desarrollan el ETL, ¿no? De las personas que lo desarrollan, conociendo en sí esa herramienta en la cual estaban desarrollando el ETL, ¿no? Inclusive también la adopté, la puse, ¿no? En mi ambiente, ¿no? Y comencé yo misma a ejecutar mucho antes de esa preparación del Python o poder ejecutarlo,
pues poder ejecutar los flujos desde la herramienta misma, ¿no? Y poder darles a ellos ese feedback, ¿no? Mientras ellos iban desarrollando, pues yo me permitía a mí ir conociendo por dentro, ¿no? Y ir viendo esos scripts que ellos iban trabajando y poderles dar un feedback temprano, ¿no? En base también un poco, y como les decía, a esos conocimientos básicos que debemos tener con respecto también al SQL, ¿no? Y principalmente también al conocer un poco del negocio, ¿no? Conocer los datos. ¿Para qué es este dato? ¿Qué es lo que qué es lo que guarda ese dato, ¿no? Ese dato no es un número solo, sino ese dato tiene tiene un fin, ¿no? Tiene un fin y expresa algo. Entonces, eso también permite un suceso en un proyecto de data, ¿no? Buenísimo, sí, sí. Bueno, acá tenemos 3 preguntas más. La primera, ¿qué recomendarías para aprender testing ETL? Bueno, es como les decía, ¿no? Conocer, ahorita en el mercado hay muchas herramientas que nos facilitan esta parte de la comparación, ¿ok? Porque nosotros básicamente hacemos ya, hay una preparación de scripts previas y necesaria, ¿no? Ya que nosotros tenemos que validar estas reglas de transformación y obtener, ¿no? Y aplicar estas reglas dentro del source, ¿ok? Y luego ya de ese origen, ¿ok? Y luego validar el resultado, ¿ok? Dentro del destino. Entonces nosotros, para prepararnos, sí, debemos conocer de estas sentencias de SQL, del poder armar, ¿no? Del poder armar estos scripts, ¿ok? Y hacer uso de estas herramientas, porque estas herramientas actualmente nos permiten, uno, ¿no? La conexión a diferentes tipos de base de datos, a files también, ¿no? A files de trabajo, nos permiten esa lectura, conectarnos, no solamente conectarnos al origen, conectarnos a esa base de datos de destino y a poder hacer esas comparaciones, esos conteos, ¿no? Que antes se hacían pues con un select count, ¿no? Ahora estas herramientas ya nos dan y nos detectan inclusive ya estas diferencias, ¿no? Diferencias a nivel de datos, ¿no? A nivel de contenido. Podemos tener ya la misma cantidad, pues, de registros, pero interiormente, pues, hay algún valor que se muestra inicialmente en blanco y en este otro lado se muestra en nulo, y esas diferencias nos permiten y las resaltan y nos permiten, nos agilizan un poco em, nos agilizan el poder determinar si se trata de un error, ¿no? Que debamos analizar y canalizar con el equipo, ¿no? Entonces, es muy valioso la parte analítica también, analicemos bien, entendamos los datos, no los veamos como un simple número, una simple fecha, no. Como les decía, el poder entender, ¿no? De qué se trata inicialmente el negocio, ¿no? De qué se trata, qué es lo que el usuario quiere visualizar o qué le puede ayudar a él, también es importante, ¿no? Entonces, para prepararnos, sí, debemos tener, como todo tester, ¿no? Esa parte analítica, de curiosidad, de saber el por qué quieren ese dato, por qué lo almacenan, por qué de esa forma es almacenada. eh, de entender ese modelo de datos, ¿ok? De entender cómo el equipo de desarrollo está planteando la solución, por qué definen las áreas que definen, ¿ok? Cómo se llega a definir esas reglas de mapeo, ¿no? Eso, ¿no? Buenísimo. Bueno, después preguntan si este tipo de pruebas se pueden automatizar. Sí, se pueden automatizar. Hay, como les decía, herramientas como por ejemplo el Query Source, ¿no? El Quali DI, ¿no? Que te permiten ya guardar estos scripts, ¿ok? Te permiten guardar los scripts, estos scripts aplicados al origen, aplicados al destino, al source, al target, y estas pruebas
quedan almacenadas, esos scripts que te permiten la comparación quedan almacenados, inclusive puedes esquedularlos, ¿ok? Esquedulas, te permiten gráficos con respecto ya a los tiempos, ¿ok? A los tiempos de ejecución, guardan históricos, puedes esquedularlos para que se ejecuten en la noche, ¿ok? Y esto ya te permite ya ir documentado, ¿ok? Ya todo esto queda documentado. Te permite igual como alguna prueba de alguna aplicación tener un repositorio, ¿no? Porque finalmente los scripts que definamos, ¿no? Son como que parte parte del resultado de la prueba, ¿no? Es parte de la prueba, ¿no? Buenísimo, sí, sí. Bueno, la próxima pregunta plantea, ¿qué herramientas conoces o utilizas para la gestión del defecto? Ok, las herramientas de gestión en realidad de pruebas son las que utilizamos para proyectos donde interviene y está la presencia de Cuba, ¿no? Nosotros utilizamos X-Ray, por ejemplo, ¿ok? Para gestionar los proyectos en Jira, ¿ok? Nosotros tenemos un proyecto que se va en Jira, usamos este plugin de X-Ray y ahí podemos utilizarlo. Si el proyecto, dependiendo del proyecto, si el proyecto gestiona en Azure, pues también Azure tiene su propio, ¿no? Su propio Azure Test Plan, ¿ok? Donde nosotros vamos a definir estos escenarios, casos de prueba, y ahí podemos gestionar. A medida que vamos ejecutando, como en todo proyecto, reportamos esos defectos, ¿no? Con una estructura que ya todos como tester conocemos, ¿no? Y que facilita un poco al equipo de desarrollo poder identificar por dónde puede venir el defecto, ¿ok? Y corregirlo. Y bueno, y luego esto finalmente termina y a mí me gusta mucho el uso de tableros, ¿no? Porque el tablero de por sí hay un esfuerzo inicial que es el de prepararlos, ¿no? Donde vamos a visualizar todo el conjunto o la batería de pruebas que estamos planteando o planificándonos, ¿no? O que agrupamos dentro de un test plan, ¿no? Que es como nosotros lo conocemos, ¿ok? Y vamos viendo día a día cómo estas pruebas van ejecutándose, ¿no? Y va marcándose por el estado de los casos, ¿no? Y esto nos permite ir tomando a nosotros decisiones y ir notando cómo es que va del ETL, ¿no? Si vamos viendo un poco en rojo ese tablero, ¿no? De que vamos ejecutando y va quedando esto como que con fail, ¿no? Y bueno, sí, y hay una sección, siempre se acostumbra a tener una sección de estos defectos, ¿no? La severidad que definas en cada uno es importante también, ¿no? Y el poder mostrarlo en ese dashboard, ¿no? El estado mismo del defecto para ir detectando, a ver, los de severidad alta son atendidos rápidamente, ¿ok? Y estos tableros son en realidad compartidos y pueden ser visualizados por todo el equipo, ¿no? Buenísimo. Y la última pregunta dice, ¿el Quality Engineer debería adoptar el testing ETL entre sus skills? Yo creo que hoy en día, ¿no? En los proyectos de data, ¿no? Están tomando mucha fuerza, ¿ok? Y sí, ¿no? Yo recomiendo, no es algo que lo considero complejo, al contrario, yo creo que nuestra capacidad analítica y crítica como tester, ¿no? Eh, y el único objetivo que es lograr esta calidad nos permite, ¿no? Y sí, sí, yo considero que que todo tester, ¿no? Debería incluir dentro de sus skills, ¿no? El conocer, ¿no? Conocer de estos conceptos del ETL, de los conceptos de la migración de data, ¿ok? Y finalmente el proceso se les debe haber hecho bastante familiar porque es el proceso que normalmente nosotros seguimos desde la práctica de testing, ¿no?
Entonces es simplemente incluir un poco más de conceptos, pero en realidad la parte crítica y lo minucioso y, esto igual que llevamos como que todos ya muy dentro, nos va a ayudar, ¿no? Nos ayuda a llegar a lograr esa calidad en los datos, ¿no? Esta calidad en los datos que es lo que busca, ¿no? Y es justamente de lo que hablábamos, ¿no? De esa validez de los datos, de la calidad y de la fiabilidad, ¿no? Que son justamente dos palabras claves en estos proyectos, ¿no? de data. Buenísimo, sí, sí, ya no tenemos más preguntas. Ok, bueno, agradecerles a todos por su participación. Vamos a alcanzarles el video, la PPT a todas las personas que participaron en este webinar. Y bueno, los esperamos pronto.